Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Hola, estamos aquí. Yo soy servidora Jennifer Galaviz, maestra en educación especial, y desde Barcelona para México traemos a el doctor Abraham Ros de la Fuente. Él es ingeniero y ahorita está estudiando psiquiatría en línea. Dice que se le facilita mucho más. Yo quiero saber, Abraham, porque yo sé que tú vas a venir a hablarnos sobre los mitos del autismo, pero algo que me intriga muchísimo, no sé si ustedes sabían ya de la historia de Abraham. A Abraham lo diagnostican a los 33 años con Asperger, que aquí en Estados Unidos sería como un nivel 1 de autismo, ya que ya está incluido dentro del trastorno del espectro autista, y creo que aquí en México sería grado 1, ¿verdad? Así es. Esto de los grados, supongo que a las personas dentro del espectro se nos hace muy peculiar, ¿no? Porque realmente quien te pone el grado es quien no lo vive, ¿no? Entonces supongo que etiquetar con un grado algo que tú no estás viviendo es difícil, ¿no? Por eso hay que aprender a conocerse y a saber cómo lidiar con este grado de autismo que algunos Y muy dicen que... subjetivo, ¿verdad? Porque así te pueden decir que tú eres un nivel 2, un nivel 3. Depende de todo el trabajo y todas las terapias y todo lo que tú vivas en tu día a día es lo que va a definir cuál va a ser tu futuro, ¿no? Y creo que eso vamos a hablar mucho al final, porque hay una frase que me encanta tuya, que habla sobre el diagnóstico no es un pronóstico. Pero bueno, antes que nada, una de las cosas que me intriga más es eso. ¿Cómo saltas de tener tu vida como ingeniero a tus 30 y tantos años y dices, no, quiero estudiar psiquiatría y quiero hablar sobre la inclusión de personas con autismo? Pues siempre hay un antes y un después. En España yo estaba trabajando de bombero, llevaba 2 campañas Wow. de verano de forestal de bombero, intentando conseguir una plaza, y yo desconocía completamente que yo pudiera estar dentro de un espectro, ¿no? Porque nunca me había detenido a pensar ni a buscar el por qué yo no encajaba, ¿no? Es decir, todos tenemos el autismo muy mitificado, ¿no? Y a no ser que sea muy visible, a no ser que sea muy aparente, muchas veces obviamos que una persona pueda estar dentro del espectro, ¿no? Por eso en Claro. OT Autismo tenemos tan marcado que el autismo es invisible, ¿no? A ojos de la sociedad, yo no entro o no podría entrar, ¿no? Pero trabajando de bombero, haciendo los exámenes psicotécnicos, alguien se percató de que mi estado de IQ, de inteligencia, era muy elevado, que al mismo tiempo me hicieron pruebas y alguien denotó que yo estaba dentro del espectro. Por eso allí mi vida cambió, ¿no? Cambió porque nunca me había detenido yo a verme una persona con el espectro. Entonces, con 33 años, tu vida cambia porque hice unas frases mías que me entendí, me comprendí, me acepté, ¿no? Entonces, cuando uno se entiende y se comprende y se acepta, lo que las demás personas piensen de él, te da igual. Da igual porque tú te entiendes y dejas de preocuparte constantemente en tener que encajar en una sociedad cruel a veces, porque es incapaz de ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Por eso mi vida cambió y hoy en México, 7 años después del diagnóstico, haber empezado unos estudios por motivación y porque me gusta lo que hago y porque quiero aprender más y poder compartir más, pues mi vida ha cambiado completamente. Ay, qué hermoso. Y sí, lo que hablaba contigo también hace unos días era eso, que
La mayoría de nosotros nunca investigamos del tema, leemos sobre el tema o decimos, ay, cuando yo sea grande yo quiero ser analista del comportamiento o quiero trabajar con personas con autismo. No, porque no nos preocupamos por saber de esto o involucrarnos en el mundo del autismo hasta que hay alguien que amamos que está dentro del espectro, ¿no? O inclusive en tu caso, pues fuiste tú, ¿no? Claro. Entonces, yo creo por eso hay tantos mitos en esta sociedad que al final tienes razón. Puede que sea una sociedad un poco cruel, pero yo de verdad no les echo la culpa, simplemente digo, la educación es la que tiene que acabar con todos ese tipo de predisposiciones o de pensamientos que nos vienen vendiendo desde hace muchos años. Y parte de esto es una de las razones por las que quería hacer este tema contigo, para que tú nos expliques y nos des tu perspectiva sobre estos mitos. El primero de los mitos dice que a las personas con autismo no les gustan que las toques. Bueno, tú misma lo has dicho, ¿no? Son mitos, mitos que alguien se inventó porque tuvo una buena o mala experiencia con alguien, que al tocarlo, que al besarlo, que al hacer lo que fuera no le gustó o le gustó demasiado y allí creamos un mito, ¿no? Habrá personas con autismo que les gusta que los toquen y habrá que no, al igual que personas neurotípicas que son más abiertas o más introvertidas, pues el autismo yo siempre digo que todo es válido, no hay que tenerle miedo al autismo y para no tenerle miedo hay que preguntar. Las personas nos conocemos y nos aceptamos en base a cuán nos esforcemos unas con las otras para hacernos los días más sencillos, ¿no? Entonces yo, para saber que no te gusta que te toquen, te tendré que preguntar o quizá me tendré que atrever en un primer momento a tocarte y si observo, porque mediante la observación podemos ver cómo reacciona la otra persona, pues sabremos o no. Pero yo siempre digo que el preguntar nos abre muchas puertas y nos cierra la más importante, que es la desconfianza y el crear un mito con alguien, ¿no? A mí no me gusta que me toquen. ¿Lo dices tú? No me lo has preguntado. Entonces yo siempre digo que hay que preguntar mucho. Porque cuando uno pregunta, la otra persona no se ofende cuando la pregunta va con buenas intenciones. Ahora bien, si tú crees que a mí no me gusta que me toquen porque lo has decidido tú, quizá yo me pueda ofender. Claro, y esto aplica con todas las personas, ¿no? A veces nos quedamos calladas cuando alguien te abraza así de la nada o te agarra la mano o el brazo y te incomodas, pero no dices nada. ¿Por qué? Por esa interacción social, ¿no? Por no hacerlo sentir mal. Pero sí, aplica con todas las personas, inclusive en la terapia con los niños. Siempre antes de tocar a uno de los niños, le anticipas, ¿no? Te voy a levantar, déjame ayudarte, te voy a agarrar la mano. Ya mínimo con la anticipación, tanto él puede prever la situación o si no quiere, tú ya puedes anticiparlo en vez de tú tomar la decisión antes de preguntarle a la otra persona. Creo que sí tienes muchísima razón. Y el mito número 2 dice, los niños con autismo viven en su mundo. ¿Qué Bueno, piensas de esto? todos vivimos en el mismo mundo, mismo lugar. Ahora bien, ¿cómo nos ven desde fuera? ¿Cómo nos ven? Nos ven como personas distantes, personas que preferimos no compartir, no comunicar, pero quizá nadie se ha detenido en un primer momento a explicarnos que en las diversas maneras de jugar y de compartir también puede haber una llamada quiero estar solo. Entonces mi mundo quizá no es el mismo con el que tú observas tu mundo pasar todos los días. Quizá tú tienes muchos menos problemas de sociabilidad, de compartir, de querer estar con otros. Y entonces esa diferencia grande o pequeña, según el que la vive, puede ser un mundo abismal de diferencia. Pero es el mismo mundo. Yo me siento solo cuando tú me rechazas. A mí me gusta jugar contigo cuando me brindas la oportunidad de aprender de una manera distinta. Entonces tenemos que desmitificar el mito de que vivimos en nuestro mundo, porque nos aleja día a día de lo que es la sociedad que tenemos al lado, ¿no? Entonces, entre Claro, todos, y todos somos diferentes y perfectos como somos, no hay por qué cambiar o eh, empaquetar a una persona en una cajita nada más, ¿no? También otro de los mitos que nos decían es,
las personas con autismo son agresivas? Bueno, el autismo no significa ser agresivo, significa que en muchos momentos del día no sabemos cómo comunicarnos y ello lleva a la posible agresividad. Ello lleva que si yo no sé encontrar la forma de comunicar lo que por dentro me está ocurriendo, pueden ser muchas cosas, pueden ser cosas simples, pueden ser cosas más dificultosas, pero si la otra persona no entiende un poco que mi manera de percibir los estímulos que tengo en mi alrededor pueden ser constantes, pueden ser variables, me pueden irritar, quizá eso puede denotar en una agresividad, pero la agresividad se trabaja desde el momento en que tú conoces a una persona, sabes que tiene unas diferencias diferentes, que necesita una manera de ser tratado, explicado, comprendido por todos, y entonces seguro que reduciremos esa llamada agresividad, porque el autismo no significa agresión, lo que significa agresión es la respuesta que tenemos, ¿no? Mediante cómo nos comportamos y cómo se comportan con nosotros. Entonces hay que trabajarlo, hay que entenderlo, hay que perderle miedo a la palabra autista. Ningún niño con autismo te va a pegar, te va a agredir porque sea autista. Eso es una estupidez que alguien se inventó, ¿no? Pero los estúpidos también tienen derecho a vivir en nuestro mundo. Claro, yo creo que es clave entender que la agresividad también es un tipo de comunicación y nosotros tenemos que aprender también a identificar cuando ellos necesitan un poquito más de soporte de nuestro lado, ¿no? No todas las personas van a responder de la misma manera y tienes razón, a veces con una mala experiencia ya eso se queda, ¿no? Para siempre, en vez de nosotros invertirle un poquito más de esfuerzo y de trabajo y poner de nuestra parte para poder tener esa comunicación recíproca. Y como dices, o sea, en el momento en que nosotros entendemos a la persona, es en el momento en que vamos a reducir este tipo de comportamientos agresivos. Y es mucho de lo que Claro, yo trabajo también en terapia. O sea, todo es un claro. plan de observación, de análisis, de años para poder saber qué es lo que él te está tratando de decir, cuáles son las habilidades que él necesita, todo un plan de trabajo. Es muy interesante y por eso amo mucho lo que hago. Y me llamaba mucho la atención ese cambio de ingeniero a psiquiatra, porque yo soy abogada, licenciada en Derecho y soy maestra de preescolar. En cuanto me gradué dije yo, no, esto no es mi camino. Y en cuanto tuve contacto con un niño con autismo, ahí me sumergí totalmente en este mundo del autismo. Entonces, me encanta todo lo que estás diciendo de verdad. Es lo bueno de que todos seamos distintos y diferentes, es eso, ¿no? ¿Tú te imaginas que todos fuéramos iguales? El otro día un papá me decía que estaba preocupado porque su hijo había entrado en la edad de la adolescencia y que era un niño desafiante y que todo le reprochaba y que todo le contestaba y que no estaba nada de acuerdo, ¿no? Y yo le dije que se alegrara, que eso es muy bueno, que eso es bueno, ¿no? ¿Tú te imaginas que tu hijo obedeciera todas las instrucciones que tú le dieras sin rechistar, sin preguntarse el por qué, sin estar en desacuerdo en momentos? Eso sería fatal, sería peor que un niño obediente, porque cuando a nosotros se nos da la oportunidad de ser inquietos, de preguntar, de desobedecer a veces, de buscar el por qué sí y el por qué no de las cosas, nos estamos creando un mundo más acorde con lo que queremos, que es que las personas tomen decisiones, ¿no? Entonces, en eso está la educación, ¿no? Que todos somos distintos, pero todos somos iguales Sí, al y mismo. personas mucho más felices, porque cuando tú vas como borriguito siguiendo al rebaño, haces muchas cosas para pertenecer que al final no te terminan llenando el alma, ¿no? Y yo creo que al tú tener este espíritu, como dicen, rebelde o inquieto o desafiante, es cuando tú haces realmente lo que a ti te gusta. Y yo creo que es algo
que tanto tú como yo estamos viviendo y experimentando ahorita y mucha gente allá afuera también. Y otro de los mitos que nos mandaron fue, las personas con autismo nunca pueden ser independientes. Y en este mito, que sabemos que, o sea, es una tontería, quiero que tú me cuentes tu experiencia porque a mí me encanta que te presentes tú con todo y tu familia. Así que cuéntanos. Claro, defíneme en persona independiente, ¿no? Vivir solo, tomar decisiones propias, equivocarse y volver a intentarlo, tener una familia. Dice, pues mira, todo eso lo he conseguido yo después de un diagnóstico. Después de un diagnóstico. ¿Qué quiero decir con ello? Que un diagnóstico no va a ser la salvación de tu vida, pero sí que te va a dar unas herramientas para conseguir aquello que quizá un día creías que no podías conseguir, porque a ti te da miedo o porque otros creyeron que eras incapaz, ¿no? Entonces, las personas con autismo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, como quieran llamarlo, todas podremos ser independientes. A algunas les costará más, sus familiares, la sociedad, se tendrá que esforzar mucho más para lograr lo que otros logran sin tanto esfuerzo, ¿no? Yo soy papá hoy, una persona autista que hace 8 años era incapaz de imaginarme una vida como esposo, como papá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hace 8 años, hace 7, hace 6, compartía mucho menos, expresaba mucho menos, explicaba mucho menos, porque no tenía esas herramientas, porque no me esforzaba como hoy me esfuerzo, porque no me comprendía como hoy me comprendo. Entonces, claro que las personas con autismo podemos ser independientes. Independiente no significa ser papá. Independiente significa que en todo momento de tu vida, de tu día a día, tú tienes las riendas de lo que haces, de las decisiones que tomas. Muchas veces te equivocarás, muchas veces no te equivocarás. Tendrás que pedir perdón muchas veces del día, otras veces te las tendrán que pedir. Pero cuando tú eres capaz de decir, yo quiero hacer esto porque a mí me apetece y no porque tú te has visto en una agenda que ahora toca que hagamos esto. O sea, cuando yo pueda debatirte a ti lo que yo quiero hacer, eso es la independencia de una persona. Entonces, a mí me cuesta mucho. Quizá parecerá que todo lo tengo controlado, pero mi mundo, como así lo dicen, es un caos constante, porque yo tengo que reajustar todo aquello que a mi alrededor está incompleto o fuera de su lugar, ¿no? Entonces, yo soy una persona independiente, soy una persona de nivel 1, de grado 1, pero necesito muchas más alertas que una persona. Sufro mucho más que quizá la persona que tiene nivel 3 y se da cuenta de muchas menos cosas, porque yo me percato de todo, soy consciente de todo, sufro por mí y por las personas que tengo cerca, que me importan esas personas. Y como el ser humano, ahí tengo que daros una mala noticia, no puede, no puede, aunque quiera, evitar el daño ajeno. Entonces, se vive con mucho dolor, porque uno como papá quisiera siempre que a sus hijos no les faltara de nada, que a sus hijos no les ocurriera nada. Pero eso es inevitable y solo a través del dolor, del sufrimiento y de las experiencias del día a día haremos que nuestros hijos sean, al igual que yo mañana, independientes. Entonces la independencia es eso, es vivir todos los días, equivocarse, volver a empezar y sonreír, porque hay motivos para ello, aun cuando creemos que no los hay. Exacto. Y este punto lo quería tocar contigo porque la mayoría de las familias con las que he trabajado durante estos 4 años, 5 años, en cuanto les dan el diagnóstico de autismo, sea el nivel o grado que sea, para ellos autismo es igual a no ser independientes. O sea, ellos piensan que siempre van a requerir ayuda, que nunca van a poder formar una familia, que nunca van a poder tomar sus propias decisiones. O sea, siempre, lo primero que dicen es, ¿qué van a hacer cuando yo falte, no? Y qué padre que tú vengas a traer toda esta esperanza también a los papás para que vean que un diagnóstico no va a definir su vida.
O sea, lo que ellos inculquen con los niños desde chiquitos y todo su contexto va a tener muchísimo que ver. Entonces, gracias por desmitificar esta frase. Había otro también sobre las personas con autismo prefieren la soledad, pero ya con esta respuesta nos las has quitado también, que no creo que la tengamos que ver. Pero hay una que es muy controversial, ¿no? Y yo cada que hablo con un médico, con un experto, pregunto acerca de las vacunas, porque dicen, las vacunas causan el autismo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Sabes? Desgraciadamente no sabemos todavía al 100% qué causa nuestro autismo. Ojalá pudiéramos decir que las vacunas o el clima o los alimentos son los responsables del autismo. Significaría que estamos mucho más cerca de comprender en su totalidad la palabra autista, ¿no? Entonces, habrá gente que crea, porque ha tenido la mala fortuna de vacunar a su hijo de pequeño y después de ello empezar a notar rasgos dentro de la personalidad, ¿no? Está 100% demostrado que la vacuna y autismo no tienen nada que ver, no van atadas de la mano. No quiero debatir con nadie, porque todas las personas tienen el derecho a poder opinar y creer lo que quieran. Pero creo que cuando empiecen a dejar de culpar a algo o a alguien de lo que a su hijo, su esposo, su familiar, su amigo le ocurra, estarán más cerca de disfrutar el autismo. Porque el autismo es doloroso, es difícil, es solitario, es ruin, pero también es bonito cuando aceptas a tu hijo, cuando dejas de esperar aquello que una vez con un diagnóstico alguien te quitó la esperanza de un mañana, ¿no? Hace un momento, Jennifer, decías que qué pasará cuando un papá deje de estar con su hijo, ¿no? ¿Quién lo va a cuidar? Yo prefiero pensar en qué podemos hacer hoy para que cuando yo no esté mañana, a mi hijo no le falte de nada. Cuanto más concientice a la sociedad, cuantas más herramientas le dé a mi hijo para que pueda ser independiente, para que se pueda defender, para que la sociedad le pueda incluir todos los días cuando sale de casa. Porque salir de casa para una persona con autismo es un caos. Hoy ustedes, hace 120 días que estamos encerrados, como que dice, en casa por culpa del COVID, ¿no? Hoy ustedes se sienten un poco autistas porque les han quitado el derecho a salir, ¿no? La angustia que les provoca el no poder hacer lo que antes hacían, se sienten más angustiados. Así nos sentimos las personas todos los días cuando tenemos que salir a la calle. Es al revés que ustedes. Ustedes están encerrados, se sienten asfixiados. Nosotros nos asfixiamos cuando tenemos que salir a la calle, porque cada día nos enfrentamos a múltiples y diferentes maneras de que la sociedad se porte con nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos continuamente para que el ruido del claxon de un autobús no nos moleste, para que la multitud en un rincón no sea abrumadora, para que cuando vas a comprar y tienes que hacer una fila y hay muchas personas, te angustia tener que esperar. Es decir, nuestro día a día es un caos. Pero también se disfruta cuando aquella familia se empodera, se capacita, se sacrifica por el bien del hoy y del mañana. Entonces, si las vacunas o el clima o el ambiente o la comida tuvo algo que ver en mi autismo, a mí me es indiferente. Ojalá mañana encontremos el remedio, porque estaremos más cerca de que tú y yo podamos comprendernos sin tener que yo explicarte que soy así, 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 que no me gusta que me toquen o que sí que me gusta que me toquen, sin esas etiquetas que alguien te pone. Y que cuando alguien te pone una etiqueta, esa etiqueta después no te la quites jamás, por muchas buenas cosas que hagas. Las malas ya te vienen incluidas con la etiqueta, porque se da por sentado que como yo soy autista, pues soy agresivo, puedo pegarte, puedo ser borde, te puedo decir que tu cabello no me gusta. Entonces, Hey.
Es un Ya ejemplo que sé. pongo. Cabello es bonito, cabello es bonito. No te preocupes. Es un chiste. No, pero qué bonita analogía, Abraham. O sea, y tienes muchísima razón. Y yo creo que no se trata de que tengamos tatuado en la frente todo soy esto, soy el otro, o que nosotros sepamos identificar, él tiene autismo. Yo creo que es más bien ser observador y sobre qué hay a tu alrededor, los diferentes tipos de personas que hay, no solo personas con autismo, digo, hablamos de diferentes culturas, de diferentes preferencias sexuales. Hay tanta diversidad en este mundo que uno tiene que ser observador y empático sobre su situación de vida, ¿no? Entonces, si por ejemplo, no tengo que yo saber que tú tienes autismo para observar que te está molestando la música muy fuerte o las luces muy brillantes para yo tratar de hacer algo por ti. Entonces, yo creo que ahí va a ser cuando nosotros podamos ir rompiendo poco a poco con todos estos mitos y hacer algo por las generaciones que vienen, ¿no? Más adelante. Ay, me encanta esta plática. Yo creo que tú y yo podemos seguirle bastante, pero sí me gustaría cerrar con tu perspectiva sobre esta frase que me encanta, que la dijimos al inicio del podcast, sobre el diagnóstico no es un pronóstico. Pues sí, porque yo siempre les digo a los papás que cuando acuden a un profesional y el profesional les dice, les da un diagnóstico, el diagnóstico es doloroso, porque muchas veces no sabemos ni lo que significa la palabra autismo, ¿no? Ni lo que va a conllevar la palabra autismo, más que el significado, ¿no? Porque todos creemos que autismo significa discapacitado mental, retrasado, parásito, que no vas a hacer nada en la vida, que no vas a poder tener nada, mucho menos que vas a poder dar vida más allá de la tuya, ¿no? Entonces, cuando un profesional te dice, te da un pronóstico con ese diagnóstico, yo siempre digo que rápidamente se levanten de la consulta, le den las gracias al profesional y no vuelvan nunca más a verlo. Porque si un profesional que en teoría está capacitado, debe estar sensibilizado, debe ser empático con la persona que tiene enfrente, mucho más allá del tacto que debe tener para darle esa noticia, un profesional nunca puede darte un pronóstico. Porque verdad que no te lo puede dar de tu otro hijo neurotípico. No te va nunca nadie te va a poder decir, su hijo va a ser futbolista, su hijo va a ser abogado, su hijo va a ser doctor. No te lo puede decir nadie. Ojalá alguien nos lo compraríamos el boleto de cómo quisiéramos que fuera nuestro hijo, sin preguntarle a él, como papá egoísta, yo quiero que mi hijo sea veterinario, me lo invento, yo quiero que mi hijo sea astronauta. No le voy a preguntar a mi hijo, voy a ser egoísta. Entonces, el diagnóstico, yo siempre digo que es la herramienta que todo papá necesita para poder darle a sus hijos las herramientas que ayer no tenía. Es decir, a mí cuando me dan un diagnóstico, me están dando una solución entre muchas para que yo empiece a comprender, a aceptar, a entender, a educar, a querer, a disfrutar, a sufrir a mi hijo de una manera que ayer solamente sufría. Sufría porque no comprendía, porque lo veía distinto. Entonces el diagnóstico a mí personalmente me dio la posibilidad de hoy ser papá. Sin diagnóstico no sería papá. La gente me dice, no lo sabes. Sí que lo sé. Hoy llevo 11 años con mi esposa. Cuando me dieron el diagnóstico, mi esposa y yo, la que antes era mi pareja en ese momento, estábamos juntos porque ella aguantaba, pero estábamos al borde de la ruptura, porque es difícil vivir con una persona que no te muestra, no te da, no te ofrece, ¿no? Pero el Sí. diagnóstico le dio a ella más que a mí, porque a ella le dio también la oportunidad de decir, wow, no tiene nada contra mí, no es personal el que prefiera a veces estar solo. Entonces a mí el diagnóstico me dio algo tan maravilloso como hoy ser papá. Soy papá porque me esfuerzo mucho más, me entienden mucho más cuando la persona que tienes cerca, si encima que te quiere, te comprende, todo es mucho más sencillo. Porque también se lo haces más sencillo a ella. Ahora yo no tengo excusas y en momentos de relajación me dice, que te tienes que esforzar, que tu autismo no es una excusa para no esforzarte. Puede entender que en momentos de caos necesite mi tiempo, mi espacio, mi lugar, mi momento,
pero no puede ser excusa de como yo soy autista y me gusta estar solo, me voy a mi rincón. No. Entonces el No, te quiere ver diagnóstico, esforzándote. las personas tenemos que esforzarnos para todo. Pero cuando te esfuerzas con motivación y no por obligación, es cuando los resultados vienen solos y todo se disfruta más. Así que les diría eso a los papás y a los profesionales, decirles que faciliten todo tipo de diagnóstico, que jamás hagan un pronóstico y que sus hijos llegarán donde quieran, donde puedan, donde les acompañe la sociedad, pero cuantas más herramientas, más facilidades y más dispuestos estemos todos para que nuestros días sean menos difíciles, pues ganamos todos. Claro. Ay, me encantó esta plática. Espero volvernos a conectar y hablar de otro tema, a lo mejor algún tema de pareja, estaría súper interesante. Claro que sí. Muchísimas gracias, Abraham, por estar aquí. Estoy muy contenta. Creo que estaba hablando también con mi novio y le decía, estuve pidiendo tanto por inspiración y una persona para hablar de este tema y creo que tú así me apareciste de la nada. Digo, ya nos seguíamos y todo, pero fue como ese día que estaba pidiendo inspiración, llegaste. Entonces yo creo que no es casualidad y te agradezco mucho que estés aquí. A ti por la oportunidad de dar voz, que es tan importante, ¿no? Mediante lo que hacemos tú y yo y tantas personas, alzar la voz, sobre todo alzar la voz para aquellas personas que hoy siguen sin voz, ¿no? Y que tienen que comunicarse de otra manera. Yo lo tengo fácil, cuando quiero hablo y cuando no quiero no hablo, ¿no? Pero tenemos y debemos seguir alzando la voz para cortar esas barreras que solo nosotros pusimos un día. La sociedad puso las barreras. Entonces, personas como tú y como yo y como tantas otras, debemos juntarnos para ir destruyendo esas barreras. Así es, así que ya no tienen excusa para seguir pensando o compartiendo o repitiendo estos mismos mitos de generación en generación. Si saben de personas que necesiten escuchar este video, compártanlo, mándenles el enlace y ya saben, siempre apoyen este tipo de videos, compártanlos, denle like, comenten lo que ustedes opinen. Si ustedes no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, también escríbanlo allá abajo. Les mandamos un beso y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye. Yo, gracias.